Muchas gracias. Bueno, también para mí es muy grato poder estar con ustedes, comunicarles casi telegráficamente las cosas que nosotros estamos haciendo. Me toca seguir atosigándolos con información. No voy a partir diciendo que voy a ser breve, porque no sé si se han fijado que cada vez que alguien dice voy a ser breve, estamos jodidos, digamos. Pero vamos a hacer el empeño a mantenernos dentro del tiempo, digamos, asignado. Nosotros, dentro del área del grupo de seguridad alimentaria, o de política de seguridad alimentaria, que coordina a Mirán Sánchez, que ustedes escucharon en la mañana, tenemos un área particular que se orienta a los temas ligados a seguridad alimentaria en el mundo rural, digamos, básicamente pobreza, empleo, ingresos, protección social, es decir, todo lo que hace en el fondo, más que la seguridad, a la inseguridad alimentaria de segmentos importantes de la población. Y lo que intentamos es y básicamente lo que intentamos son tres grandes tipos de acciones, digamos. Lo primero es tratar de entender lo que ocurre en nuestros países, en nuestras sociedades, por qué hay sectores que están excluidos, por qué, si bien tenemos un crecimiento y un desarrollo en muchas partes, hay una agricultura moderna, hay agroindustrias, hay actividades, digamos, que generan mucha riqueza, porque la pobreza rural sigue siendo persistente, digamos. Y nuestro enfoque es obviamente desde las políticas públicas. Lo segundo es poder difundir esos resultados. Tenemos líneas de publicaciones y cursos a distancia básicamente. Y la tercera área es el organizar y convocar diálogos de políticas con los distintos actores. Yo me voy a centrar brevemente en lo primero, para contarles los titulares, digamos, de las cosas que hemos aprendido estos últimos años en los estudios que hemos hecho. Básicamente tenemos hemos transitado, digamos, por cuatro áreas de estudio principales. La primera, como les adelantaba, es ver cómo se relaciona el crecimiento y la pobreza. ¿Por qué hay crecimiento en la agricultura? Durante los años 2000 en particular hubo un crecimiento muy dinámico, y sin embargo la pobreza, que sí disminuyó, no lo hace en la misma proporción, digamos. Como todos los estudios que hacemos nosotros, se basan en estudios por países, de muchos países, que se reúnen, se discuten después en diálogos de política y se sacan las conclusiones. Aquí básicamente el aprendizaje, digamos, es que en las zonas donde ese crecimiento se genera son muy particulares, son zonas que se reducen algunos productos que tienen un alto valor en los mercados internacionales, pero esa riqueza, digamos, no se transfiere ni a los pequeños productores que no logran insertarse en esos mercados, ni a los asalariados que reciben, digamos, remuneraciones que no están acorde a esa riqueza general. Esa es una primera área, digamos. La segunda área tiene que ver precisamente con lo que señalábamos anteriormente. Nos dedicamos a estudiar específicamente el mercado del trabajo en la región. Y lo que vimos es que ese mercado del trabajo no funciona, digamos, llamémoslo así, no funciona de acuerdo a los estándares que hoy día las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo define como trabajo decente. Es decir, un trabajo que brinda no solo buenas remuneraciones, contratos formalizados, acceso a la seguridad, a la jubilación, etc. Y esa realidad está muy lejana a ocurrir en los mercados laborales de nuestra región. Y eso entonces hace
ser prácticamente imposible que se transfiera esa riqueza, digamos, a los trabajadores. Existen también, y en este caso creo que es particularmente pertinente, en los mercados laborales existen ciertos factores de discriminación de sectores particulares. Por supuesto que el caso de los pueblos indígenas está ultra comprobado, digamos, el trato discriminatorio que sufren en los mercados laborales, y también el caso particular de las mujeres en general. Nuestra tercera área de estudio es básicamente estudiar la pobreza rural y las políticas públicas en la región. Hemos aprendido que la pobreza rural disminuyó durante los años 2000, después se ha más o menos estabilizado, pero la década pasada fue una buena década desde un punto de vista de las cifras de pobreza rural. Sin embargo, esa pobreza se redujo particularmente porque los estados están siendo más activos en entregar transferencias a los hogares rurales, digamos, las llamadas transferencias condicionadas y otros subsidios. Y eso es lo que está permitiendo, por lo menos, contener el aumento de la pobreza, en algunos casos disminuirla, más que por el trabajo y el empleo, digamos, de las personas o los ingresos que pueden generar las familias. Los pobres rurales hoy día en América Latina son muy diversos. No es como se veía hasta hace algunos años atrás, que se asociaban solo a la agricultura familiar, solo al pequeño productor campesino en zonas marginales. Hoy día hay pobres en diversas zonas de los territorios, hay asalariados, hay pequeños productores, hay muchas familias que tienen componentes de migración, que después envían remesas y las familias viven de eso. Hay muchas familias que no tienen acceso al trabajo y viven prácticamente de los subsidios públicos. En fin, existe entonces una gran diversidad y las políticas públicas tienen que hacerse cargo, digamos, de esa diversidad. Por último, la última área de trabajo de nosotros es el de la protección social, es decir, cómo los estados se hacen cargo desde un punto de vista de los derechos económicos y sociales de las personas, cómo se hacen cargo de que las personas tengan un mínimo básico para cubrir sus necesidades básicas. Y entonces hemos analizado esos sistemas de protección en diversos países de la región. Se ha concluido que básicamente los sistemas de protección por el lado del empleo no funcionan, o sea, la gran parte de los trabajadores rurales no tienen acceso a seguridad social. Las formas de protección social que llegan son los llamados no contributivos, es decir, básicamente los subsidios, que tampoco son completamente universales, pero por lo menos tienen una cierta cobertura que ha permitido, como yo les decía, por lo menos contener las cifras de pobreza en los últimos años. Bueno, eso básicamente, como les decía, de manera telegráfica, las cosas que nosotros hemos estado viendo. Me encantaría que hubieran ocasiones a futuro que pudiéramos entregarles con más tiempo estos contenidos, recibir también sus puntos de vista, sus demandas, sus críticas, porque es parte también de cómo hemos planteado nosotros el trabajo. Me quedo hasta ahí porque se me acaba el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.